Hoy paso por aquí para reflexionar con ustedes sobre la presencia de un peligroso virus en las 15 provincias cubanas y que al parecer aún no tomamos suficiente conciencia del peligro que este puede representar si no le brindamos la debida atención. Hoy, si me acompañas en este vídeo, en apenas unos minutos te voy a dejar bien claro la realidad sobre el oropuche, cómo se transmite, cuáles son sus síntomas más comunes y lo más importante, ¿por qué puede ser más peligroso de lo que tú puedes imaginar? Mi objetivo, que cuides a tu familia y que evites un desenlace fatal. Vamos a empezar diciendo que esta semana que concluyó, en conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán, rostro visible en Cuba y director nacional de Higiene y Epidemiología, aseguró que desde la confirmación del virus oropuche en Cuba, el mes de mayo, no se reportan en el país casos graves ni fallecidos y se han detectado 506 personas con este arbovirus. Sin embargo, reconoció que el virus está presente en las 15 provincias, 99 municipios y 172 áreas de salud. Así que, sin importar de qué zona de Cuba me estás viendo, sepa que este virus está más cerca de usted y de su familia de lo que se imagina. Y aquí lo más alarmante es que inicialmente se dijo que este virus no tenía complicaciones mayores y nos hemos quedado con esa idea en la cabeza y tal vez es una de las razones por la que no hemos prestado demasiada atención. Pero ojo aquí, porque estudios recientes muestran evidencias de casos graves con encefalitis, meningitis, transmisión materno-infantil, aborto, muerte fetal, recién nacidos con microcefalia y lo más alarmante, se ha reportado el fallecimiento de 2 personas jóvenes y sanas en Brasil a causa del oropuche. Diversos medios de comunicación se han hecho eco de esta importante noticia y yo se las voy a mostrar por aquí para que ustedes puedan leerlo. Aquí estamos viendo este titular en pantalla del diario TN con fecha 26 de julio de 2024, que dice: Brasil confirmó 2 muertos por el virus oropuche y comenta: las autoridades sanitarias encendieron las alarmas por propagación de una peligrosa enfermedad ocasionada por un virus que transmiten los mosquitos. Y más adelante amplía: este jueves, el Ministerio de Salud de Brasil registró las 2 primeras muertes en el mundo por oropuche. Las víctimas son 2 mujeres del interior del estado de Bahía, un estado ubicado en la región noreste del país, con menos de 30 años, sin comorbilidades, pero que tuvieron señales y síntomas similares a un cuadro de dengue grave, revelaron desde el ministerio en un comunicado. Hasta el momento no había ningún relato en la literatura científica mundial sobre fallecimientos por la enfermedad, agregaron en el comunicado, pero la inquietud crece porque ahora investigan otra muerte por sospecha de oropuche en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil. Creo que esto, mi gente, sin llegar a ser alarmistas o exagerados, les debe dejar muy claro que el oropuche está matando y tenemos que ser conscientes de eso, porque si nosotros mismos no nos cuidamos y cuidamos a los nuestros, nadie lo hará por nosotros. Basta recordar cuántas personas a veces empiezan a sentirse mal con síntomas de algún virus y piensan que es algo pasajero y tristemente han fallecido sin que se llegue a determinar a ciencia cierta una causa. Y algo más por lo que considero que el oropuche puede llegar a ser tan peligroso es por el hecho de que sus síntomas son muy parecidos al del dengue. Entonces, confundir estos 2 virus y no establecer un diagnóstico temprano y oportuno también puede ser causante de complicaciones y desenlaces fatales. Ahora que tengo tu atención y ya sabes que este virus no es broma, te voy a hablar un poquito de él para que sepas cómo puedes identificarlo y prevenirlo. La fiebre del oropuche es una infección viral tropical que puede infectar a los humanos. Se transmite por picaduras de algunas especies de mosquito como el Aedes aegypti y el muy conocido jejen. Para nuestra mala suerte, ambos súper abundantes en Cuba. La enfermedad lleva el nombre de la región donde se descubrió y aisló por primera vez en 1955 junto al río Oropuche en Trinidad y Tobago.
Los signos y síntomas de la fiebre del oropuche son similares a los del dengue, el chikungunya y el Zika. Los síntomas suelen comenzar de 3 a 8 días después de la infección, o sea, de la picadura del mosquito infestado. La fiebre es el síntoma más común que ocurre en casi todos los casos con temperatura de hasta 40 grados. Otros síntomas incluyen escalofrío, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, mareos, sensibilidad a la luz, náuseas, vómitos, dolores articulares, dolor epigástrico y erupciones cutáneas. Al igual que en el dengue, puede producirse una erupción cutánea parecida a la rubiola y dolor detrás de los ojos. La fiebre inicial suele resolverse en 7 días aproximadamente, pero es muy común que estos síntomas regresen pasada la semana, aunque con menor intensidad. La fatiga y la debilidad también pueden persistir hasta un mes después de la infección. En casos graves, especialmente en brotes grandes, el sistema nervioso central puede verse afectado con síntomas de meningitis y encefalitis, que incluyen dolor de cabeza intenso, mareos, rigidez en el cuello, visión doble, movimientos descoordinados y evidencia de infección viral en el líquido cefalorraquídeo. Se ha descrito una tendencia al sangrado anormal hasta en el 15% de los casos. Y como ya les comenté, en estos casos graves está comprobado que puede provocar la muerte, incluso en personas jóvenes y sanas. Y algo muy preocupante es que en los estudios que se están haciendo en Brasil se comprobó la transmisión de madre a hijos durante el embarazo. En julio de 2024, el Ministerio de Salud de Brasil publicó un informe de 4 casos de microcefalia en recién nacidos de madres infectadas y se observaron muertes fetales debido a esta transmisión madre e hijo. Y se teme que pueda suceder algo parecido a lo que ocurrió tristemente con el Zika, que la mayoría de nosotros recordamos. Y bueno, lamentablemente no existen vacunas ni medicamentos específicos para el virus del oropuche. La única vía es la prevención, evitando la picadura del mosquito, algo que es demasiado difícil de lograr, y estar muy alertas ante posibles síntomas. En este caso, la hidratación y el reposo son imprescindibles. Por favor, mi gente, que nos conocemos y muchas veces decimos: lo que tengo es un simple virus que se me pasa en unos días, y seguimos trabajando, haciendo las cosas como si nada pasara. Y no es así. Estamos ante un virus potencialmente mortal. No lo tome a la ligera. Cuídese. Reposo absoluto ante cualquier señal y atento ante algún síntoma de agravamiento. No se duerma, como decimos en buen cubano, y no deje que nadie minimice esta enfermedad diciéndole que todo va a estar bien y que en unos días se te pasará. Yo les envío un abrazo grande desde aquí para todos ustedes y que Dios los cuide y los proteja.